Ya está grabando. Ya está, ¿no? Ya está, no, nada, esto graba solo. Cuando quieran. No, no fuera. Buenas tardes a todos, queridos vecinos, teniente coronel, gracias por su acompañamiento y por su interés por nuestro querido Juan Martín Díez el Empecinado, el cual lleva el nombre La Base, y esperemos que sigamos teniendo este trato tan cordial entre nosotros, tanto la asociación como el acuartelamiento, y podamos seguir, como hizo Nacho, una charla, pues poder seguir dando a conocer a nuestro ilustre Juan Martín Díez. Nada, simplemente agradecer la presencia de todos ustedes y por su interés también por conocer que Juan Martín Díez estuvo aquí en Valladolid, justo en este edificio, viviendo un tiempo de entre sus hazañas. Y nada, como todos los años hacemos una pequeña ofrenda y también para darle a conocer, porque tristemente es desconocido y mal conocido. Y poco a poco pues queremos que la gente se informe sobre él, le conozca y le siga, y que sean también un poco empecinados en conocer. Y ahora cedo la palabra al presidente nacional, Ignacio Moratinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por tus palabras. Muchas gracias, teniente coronel Peña, jefe de la USBA de la base militar del Empecinado, por acompañarnos hoy en este acto. En este acto sencillo que venimos ya realizando durante los últimos años, excepto el anterior, que debido a la situación sanitaria, pues a última hora decidimos, como era lógico y normal, suspenderlo. Pero no podíamos dejar pasar otro año más sin recordar quién fue Juan Martín Díez el Empecinado, lo que supuso su figura y cómo terminó sus últimos días después de toda una vida dedicada a luchar, a defender España y la libertad. Dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Por eso nosotros nos empecinamos hace ya más de 20 años en recordar la figura del empecinado, en sacar del olvido la figura del empecinado, que es una figura que cualquiera que la estudie, cualquiera que la lea, es entusiasta. Es una figura magnífica, es una figura de luchador nato, es una figura, como ustedes sabrán, un personaje que no se doblegó ante nada, que prefirió morir antes que aceptar el sobre que le ofrecía Fernando VII con aquella gran cantidad de dinero y el título nobiliario del condado de Burgos, si se pasaba a las filas absolutistas. Pero el empecinado prefirió permanecer en lo que había hecho toda la vida, que era luchar por la libertad. Recordemos que fue vallisoletano, que nació apenas unos 60 kilómetros de Valladolid, en Castrillo de Duero, y que fue el primer castellano que se alzó en armas contra la invasión francesa. Antes del famoso 2 de mayo madrileño, a últimos de abril, Juan Martín el Empecinado ya había comenzado
con una pequeña guerrilla, con una pequeña partida compuesta principalmente por sus familiares de él, sus hermanos y paisanos de la comarca de la Cuenca del Duero, había comenzado ya a hostigar convoys franceses que pasaban por la carretera que unía Burgos con Irún y Francia. Comenzó como un guerrillero, terminó como lo más alto, como mariscal de los ejércitos. Pero ¿cómo llegó hasta allí? Llegó hasta allí por hazañas de guerra, por sus batallas. Recordemos que participó en la batalla de Cabezón, recordemos que participó en la batalla de Río Seco, en la del Moclín, que por cierto fueron las dos batallas principales vallisoletanas castellanas que además perdimos. Participó en la defensa de Alcalá de Henares, en la defensa de Ciudad Rodrigo. Bueno, en Alcalá de Henares no la defensa, sino Alcalá de Henares fue quien liberó la ciudad de Alcalá de Henares con la batalla del Puente de Zulema. De hecho, Alcalá de Henares después fue la primera ciudad española que rindió tributo a Juan Martín el Empecinado con un monumento. Posteriormente ya fue Roa donde lo asesinaron, y qué curioso, la última localidad que levantó un monumento que recordaba al personaje fue su propia localidad natal. Pero bueno, ya sabemos que nadie es profeta en su tierra. Queridos amigos, después de toda la guerra de la independencia en la que el empecinado tuvo tanta importancia, y no solamente él, sino él y todos los guerrilleros que después se convirtieron en generales, como el general Villacampa, como el cura Merino, que después fue absolutista, contrario al empecinado, pero que durante la guerra de la independencia estuvieron codo con codo defendiendo la libertad de una nación contra la invasión francesa. Pues después de aquella guerra, el empecinado, que había sido firme defensor de la Constitución de Cádiz, no aceptó que terminada la guerra aquel rey que la nación llamó el deseado, pero que la historia después bien le llamó el rey felón, Fernando VII. Abolió la Constitución una vez terminada la guerra. El empecinado no le gustó nada. Fue un poco cabeza de turco, pero se presentó en el Palacio Real con una exposición, con un escrito que pedía al rey Fernando VII que restaurara la Constitución en España. Imagínense ustedes qué pensaría aquel rey cuando vio entrar a un labrador castellano vestido de mariscal y a decirle lo que tenía que hacer. Desde luego no se lo perdonó jamás. Cuando la llamada Guerra de la Lealtad, después del Trienio Liberal, que durante el Trienio Liberal el empecinado evidentemente se sumó a aquello y fue gobernador militar de Zamora, entre otras cosas. Y recordemos que este año que conmemoramos el 500 aniversario de la batalla de Villalar de los Comuneros, pues el primero que recordó y homenajeó a aquellos comuneros, a aquellos héroes, Padilla, Bravo y Maldonado, fue nuestro héroe, fue Juan Martín Díez el Empecinado, y lo hizo cuando el tercer aniversario de la batalla, hace 200 años. No pudo hacerlo en abril, porque la situación no era proclive a ello y el gobierno no se lo autorizó. Pero sí que lo hizo el 21 de septiembre. El 21 de septiembre de 1821, el empecinado realizó el primer acto de homenaje a los comuneros de Castilla. Cosa que, bueno, pues ahora se va sabiendo más, pero hasta hace muy poca gente sabía también. Así que recordémoslo este año, que como decía es el 5º aniversario de la batalla, quién fue el que recuperó la memoria de aquellos héroes comuneros. Después de todo aquello, el rey Fernando VII, como decía, no le perdonó jamás al empecinado que no estuviera a su lado en el bando absolutista. Y queridos amigos, un día como hoy, un 19 de agosto de 1825, después de estar casi 2 años en prisión en la villa burgalesa de Roa, con unas condiciones infrahumanas en las que incluso el propio empecinado llegó a decirle a su confesor que había pensado incluso en suicidarse en prisión de lo mal que le estaban tratando, pues como decía, un 19 de agosto, hoy hace 196 años, que
nuestro héroe subió al patíbulo. Al comunicarle la sentencia firmada por el propio rey Fernando, que tanto le debía al empecinado y a otros héroes anónimos como él, porque si no hubiera sido por él, hubiera continuado en Bayona arrodillado ante Napoleón, porque así le entregó el trono de España a Napoleón para su hermano, arrodillado en Bayona. Si no hubiera sido por el empecinado, hoy quizás estaríamos cantando la Marsellesa, hablaríamos francés o tuviéramos un rey apellidado Bonaparte. Pero gracias a él y a otros héroes seguimos siendo España, hablando en español y defendiendo nuestra nación. Pues bien, queridos amigos, él no se lo perdonó el rey y firmó su propia sentencia. No había balas en España para fusilar a un general, como dijo el empecinado al comunicarle la sentencia. Un general, un mariscal, morir en la horca, eso fue su condena. Esa fue la pena de muerte, morir en la horca. Y así se llevó a efecto al mediodía del día 19 de agosto de 1825. Después de ahorcarle, prácticamente muerto, pues cuando iba a subir las escaleras de la horca, fíjense ustedes, después de 2 años de presidio, como les decía, tuvo la fuerza de romper los grilletes, las cadenas que le sujetaban, abalanzarse sobre la guardia que tenía delante e intentar acogerse a Sagrado en la colegiata de Roa. Evidentemente no llegó a ello. Le echaron mantas por la cabeza, le ataron con sogas, le cosieron a bayonetazos y lo colgaron. E hicieron pasar por debajo de su cadáver a sus compañeros que tenían presos. Pero no acabó ahí la cosa. Después de todo eso, se abrió un proceso que está aquí, muy cerquita de aquí, en la Real Chancillería, para averiguar dónde estaban todos sus bienes. ¿Para qué? Pues para pagar todo lo que había supuesto los 2 años de presidio. Le cobraron, que ahí figura, el aceite del candil que tuvo en prisión. Le cobraron la madera de la horca y le cobraron, que es curioso, hasta el aguardiente y los bizcochos que se habían bebido y comido los guardias que habían estado haciéndole la guardia en prisión. Así es como pagó, no voy a decir España, sino el rey Fernando VII al empecinado todo lo que había hecho por él y por España. Por eso, como decía antes, queridos amigos, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pues nosotros estaremos aquí todos los años para recordar quién fue el empecinado y para que no se cometa otra tropelía como la que se cometió con él. Invitaros también el próximo sábado, día 21, en Roa, en la villa donde mataron, donde ejecutaron al empecinado, a la 1 de la tarde, ante el monumento, ante la estatua que tiene los jardines de la Cava, realizaremos también un homenaje y una ofrenda floral. Nada más por mi parte, agradecerles a todos su presencia y nada más. Si el teniente coronel quiere decir algo, le brindo el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias don Ignacio por sus cariñosas palabras. Es para mí un placer encontrarme aquí porque, como bien ha dicho don Ignacio, no hay que olvidar nuestro pasado, no hay que olvidar la figura de Juan Martín Díez, el empecinado. Yo soy el jefe de la unidad militar que está en la base de Santovenia de Pisuerga, que lleva ese nombre, y a su vez dicha base lleva también el nombre. O sea, tenemos una unidad militar y una base militar con el nombre. Creo que ha sido muy bonito que en su día se acordaran de la figura del empecinado y le dieran el nombre tanto a la unidad militar como a la base. Le agradezco su invitación, repito, don Ignacio, y cuenten con nosotros para todo lo que sea hermanaros con su asociación. Ya don Ignacio, como ha dicho antes, nos visitó, estuvo en la base dándonos una conferencia muy interesante, más profusa y más intensa sobre la figura del empecinado. Y bueno, lo dicho, un placer, y aquí nos tienen a su disposición a todos ustedes y, como no puede ser de otra manera, a toda la ciudadanía y a toda España. Muchas gracias.
Gracias.